El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La comunidad de fe de Corintio fue particularmente sacudida por doctrinas y actitudes divisorias, lo cual representó para Pablo un esfuerzo mayor en la intención de ayudarles a retomar el rumbo que habían seguido en sus comienzos. En un momento dado, esa situación no solo llegó a representar un desafío a los contenidos doctrinales del Evangelio de Jesucristo, sino también una manera de poner en entredicho el carácter de Pablo como líder de aquellas nacientes comunidades de fe. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo actuó Pablo ante esta situación? En la clase de hoy veremos la respuesta. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. En el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección número 2, titulada Probar nuestra fe, y estaremos utilizando como base el libro de 2 de Corintios capítulo 13, los versículos 5 al 11. Y el texto áureo para este día es el siguiente: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 de Corintios capítulo 13, verso 5a. Y en el día de hoy, mis queridos hermanos, queremos cubrir los siguientes objetivos de la clase. El primero, reflexionar para llegar a un discernimiento de cómo están los fundamentos de nuestra fe en Jesucristo. Número 2, asumir una actitud de humildad que nos provea la apertura espiritual necesaria para recibir el consejo que nos fortalezca en la fe. Y número 3, comprender que la fortaleza espiritual recibida de Jesucristo debe ser un instrumento para la edificación de la comunidad de fe. El vocabulario en el día de hoy es examinarse, y en el contexto del mensaje de Pablo a los Corintios implica un responsable proceso de introspección, de búsqueda en la interioridad de la persona para entrar en conocimiento de su estado moral, emocional y espiritual. La segunda palabra es perfección, y en las palabras de Pablo no se refiere necesariamente a alguien que está exento de alguna falta, más bien apunta a una situación de fortaleza espiritual que está en afinidad con la fe en Jesucristo. Y en el día de hoy quisiera compartir con ustedes el texto bíblico que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13, los versículos del 5 al 11. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Espero que sabréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración? Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra con cada uno de nuestros queridos hermanos. Te pedimos que te glorifiques de manera poderosa y que a través de la misma, Señor, hables a nuestros corazones. Gracias por cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén.
Bueno, mis queridos hermanos, en el día de hoy estaremos dándole continuidad a ese hilo conductor de la lección anterior, donde estábamos trabajando el asunto de esa invitación que se estaba haciendo en el libro de Judas, y una advertencia a las comunidades cristianas, ¿verdad?, para que mantuvieran su fe ante las doctrinas y las actitudes divisorias. Y nos encontramos en la carta de Segunda de Corintios. Y la comunidad de Corintios, podemos iniciar diciendo que Corintios era una ciudad antigua, que era griega en su inicio, y luego entonces pasa al control de los romanos. Pero mientras estuvo en el control de los romanos, esta ciudad obviamente era una ciudad ubicada estratégicamente cerca de unos puertos. Era una ciudad, ¿verdad?, que se dedicaba a almacenar muchos de los productos y luego distribuía a los diferentes lugares. Por lo tanto, era una ciudad, vamos a decirlo así, próspera. Sin embargo, tenía mucha influencia de muchos pensamientos, y Corintios en particular, en este tiempo que Pablo le está escribiendo esta segunda carta, la iglesia en particular estaba pasando por unas crisis difíciles. Fíjense, a pesar de la situación externa que estaba ocurriendo, el contexto externo en el cual se encontraba la iglesia en Corintio, lo que Pablo nos presenta en esta segunda carta a los Corintios es de la situación interna que estaba sucediendo allí en aquellas congregaciones. Y uno de los problemas primeros que usted puede identificar es un problema que había de división. Habían aparentemente muchos maestros, habían unos apóstoles que estaban dando unas enseñanzas, y cuando usted estudia el texto y entra un poco más en profundidad, se da cuenta que Pablo amaba mucho esta comunidad de Corintios, pero fue una de esas comunidades que le dio mucho problema. De hecho, narran los teólogos que hay una alta posibilidad que no fueron dos cartas, primera y segunda de Corintios, sino que hubieron otras cartas envueltas en la comunicación que hubo entre Pablo y estas comunidades allá en Corintios. De hecho, se menciona, algunos teólogos mencionan que hay dos cartas de ellas que están perdidas, que no se saben, y una de ellas en particular le dan un nombre un tanto particular y le hablan de esta carta que se presenta, y es una carta de lágrimas, una carta de dolor que tenía Pablo para esta comunidad y que se perdió en algún momento, y le llamaban la carta de las lágrimas. Sin embargo, esta segunda carta de Corintios, los versículos que estamos trabajando, estos versos que estamos trabajando en este día, nos da a entender que ciertamente esta situación de Pablo fue muy difícil con esta comunidad. Y lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿y qué hizo Pablo en medio de esto? Porque la realidad es que Pablo, el texto bíblico nos enseña, y cuando usted estudia esta palabra nos damos cuenta que esta comunidad, habían unos líderes que habían prácticamente, vamos a decirlo así, habían atentado contra la dignidad y contra el liderato de Pablo allí en Corintios. Y eran otros líderes que estaban en aquella región. Y esto era una de las luchas que tenía Pablo, porque esta gente, estos pseudoapóstoles, por decirlo así, que se levantaron, de alguna u otra manera pusieron en contra, aparte de esa comunidad, en contra de Pablo, ¿no? Y eso pues fue difícil para Pablo, y cuando usted comienza a leer las cartas se da cuenta de que fue una situación tensa. De hecho, en el libro de los Hechos usted puede leer un poco de cómo fueron esas tensiones y los asuntos que corrieron en ese momento. Ahora, esta carta en particular se lee en esta comunidad y se da en un contexto. Y quiero narrarle algunas notas que tomé de algunos comentarios que me parecen muy interesantes de cómo es que se da. Luego de esa primera visita a Corintios y que él escribiera esa carta de Primera de Corintios, Timoteo es enviado a Corintios. Y cuando llega a Corintios, después de la primera carta que escribe Pablo, regresa Timoteo.
Timoteo encontró una situación compleja, ¿verdad? Y ciertamente esa situación compleja era el resultado, ¿verdad?, de estos falsos apóstoles, estos pseudoapóstoles que describe obviamente el libro de Segunda de Corintios. Y estos pseudoapóstoles, estos falsos apóstoles, eran personas que estaban siendo hostiles a Pablo. Así que en medio de esta emergencia hizo entonces que Pablo partiera de Éfeso y entonces emprendiera un viaje por mar para hacer una visita en Corintios, y eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 2 versículo 1, pero dice el texto que resultó ser dolorosa. Así que se entiende que Pablo visitó aproximadamente en 3 ocasiones a Corintios. Entonces, cuando llega Pablo en esa segunda visita, que no fue la mejor y no salió muy bien Pablo, dice los estudiosos que cuando llegó Pablo a aquella ciudad en Corintios, ese segundo viaje, los corintios, cuando llegó Pablo, fue obviamente para corregirlos por la situación que estaba sucediendo, pero los corintios lo vieron como un personaje tímido, ¿verdad? Inefectivo, cuando estuvo obviamente de cara a cara ante ellos. Así que una cosa fue lo que escribió en la carta y aparentemente otra cosa fue cuando él llegó aquí. Y entienden ellos que alguien posiblemente lo enfrentó públicamente y minó su autoridad ante toda la comunidad de Corintios. Y entonces Pablo pensó que necesitaba un espacio de distanciamiento. Y es en ese espacio de distanciamiento que Pablo entonces sale de la ciudad, ¿verdad? Y en algún momento piensa volver rápidamente, ¿verdad?, sin detenerse en el camino. Pero entonces dice, bueno, salgo de Corintios, sé que no me fue muy bien y voy a visitar otras iglesias que se encontraban en el área de Macedonia. Y entonces vemos que en medio de ese evento es que entonces Pablo, en vez de decir voy a retornar rápidamente, dijo no, mejor le escribo otra carta. Y ahí es entonces que vemos que se escribe la supuesta carta de lágrimas o la carta de lágrimas, que se entiende que nunca apareció. Algunos exegetas piensan que sí, esa carta supuesta perdida es la carta de Segunda de Corintios. Independientemente, ¿verdad?, de las teorías de los teólogos, es importante que dejemos saber que en esa carta de Segunda de Corintios, Pablo nunca dejó de hacerles entender a ellos, o Pablo nunca dejó de manifestarles del amor que él sentía hacia cada uno de ellos. Porque Pablo ciertamente amaba a aquella comunidad en Corintios. Y no sabemos, ¿verdad?, quizá los pormenores, pues porque no tenemos unos relatos, pero posterior a esta situación sabemos que Tito llevó esta carta y sabemos que posterior a eso no sabemos qué sucedió, pero aparentemente el Espíritu Santo del Señor entró en todo ese problema que había allí, y la respuesta que posteriormente Tito le da entonces a Pablo es que la iglesia entonces estaba contenta, estaba preocupada, y vemos entonces que ahí se levanta, creo que una ofrenda para Jerusalén, y entonces así esta relación comienza a mejorar. Y la realidad es que cuando leemos, ¿verdad?, el texto bíblico que estuvimos trabajando en el día de hoy, nos damos cuenta que la situación era compleja, era difícil. Y ciertamente había una actitud desafiante de unos sectores hacia Pablo. Y esto, mis queridos hermanos, no fue excusa para Pablo para asumir quizá una actitud de destrucción. Sin embargo, la actitud que asumió Pablo fue una actitud para la edificación de la iglesia. Y por eso es que este título de esta clase es hermoso, porque se trata de probar nuestra fe. Y la realidad es que la fe de Pablo en este momento, mis queridos hermanos, en ese momento, fue probada ante esta situación. Pero entonces miren lo que presenta Pablo. Pablo
para poder edificar la iglesia, les pide a ellos que lo primero que deben hacer es examinarse. Examinarse para ver si están en la fe. En otras palabras, lo que ustedes están haciendo es lo que nosotros le hemos enseñado acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo. Y de igual manera, vemos, ¿verdad?, que Pablo lo que está buscando con esto es que ellos puedan entender que es necesario que ellos se examinen. Y me encanta mucho esto porque esa actitud de examinarse no es otra cosa, mis queridos hermanos, que hacer un alto de todo lo que está sucediendo y comenzar cada uno de nosotros a examinar nuestras actitudes. Nuestras actitudes, lo que estamos haciendo, aporta a la edificación de la iglesia. Y esto era lo que Pablo estaba hablando con ellos, porque muchos de los líderes que se habían levantado en contra de Pablo fueron hostiles contra Pablo, y lo que estaban haciendo era minando esa credibilidad, y lo que estaban haciendo es, miren, hablando mal de él, dividiendo la iglesia, de manera que pudieran tener ellos unos seguidores, ¿verdad? Pero Pablo entonces viene y responde a esta comunidad en Corintios, y me encanta mucho porque Pablo, fíjense, no se refiere a la fe solamente, ¿verdad?, como un conjunto de verdades con relación a Jesucristo, sino también como esa estructura espiritual dinámica que está arraigada, ¿verdad?, al creyente. O sea, en otras palabras, estamos hablando del testimonio. Por eso es que Pablo exhorta: aprobaos a vosotros mismos. Pruébense en ustedes mismos, examínense. Y pienso que esto es un gran desafío, sino que le está pidiendo a cada uno de los hermanos allí en Corintios que hagan un ejercicio, pero que a la misma vez, miren, puedan ellos sentirse aprobados. O sea, examínense. Lo que están haciendo es correcto, y si es así, usted se siente aprobado. Se siente que cumple, que está cumpliendo con ese testimonio. Se siente que está edificando a la iglesia. Y eso, mis queridos hermanos, es importante, porque Pablo lo que quería dejarles saber es: mira, lo que ustedes están proclamando, esto que ustedes manifiestan con sus labios, ¿realmente lo están poniendo en práctica? Wow, mis queridos hermanos, la verdad es que Pablo, en medio de ese dolor que sentía en su corazón, en medio de aquello que él estaba atravesando, mis queridos hermanos, él entendió que era necesario edificarles. Porque la realidad es que cuando uno ama, uno edifica. Cuando uno ama, uno no destruye. Porque el amor de Dios edifica. Y cuando hablamos de la iglesia, somos, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros llamados a edificar la iglesia. Y me encanta mucho esto porque pienso que una de las cosas que carecían posiblemente estos falsos maestros que estaban allí era eso mismo, esa presencia real de Jesucristo en su vida. Porque el que tiene a Jesucristo en su corazón no busca la división. El que tiene a Jesucristo en su corazón no va a buscar pleitos, no va a buscar contiendas. Y no estoy diciendo, mis queridos hermanos, que tengamos diferencia de criterio. Pero una cosa es tener una diferencia de criterio y que yo aprenda a respetar a mi hermano, a que yo no opino igual que mi hermano, y por cuanto no opino igual que mi hermano, pues mi actitud hacia él va a ser una negativa, una actitud de destruirlo, una actitud de restarle credibilidad, una actitud de dañar su testimonio. No, mis hermanos, esa no es la actitud que asumió Pablo. Yo creo que este ejemplo es excelente. Y me encanta mucho porque en el verso 6, Pablo entonces les dice: yo quiero decirles a ustedes que nosotros, haciendo referencia al mismo, no estamos reprobados. Entonces, Pablo le está dejando saber a esos falsos apóstoles, desde su convicción personal, que realmente él es un apóstol. Que realmente él es una persona que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y esto, mis queridos hermanos, era algo importante. Y Pablo lo hace porque espera, ¿verdad?, que los miembros en Corintios puedan reconocer que ciertamente Pablo es un apóstol auténtico y no un falso apóstol como los que estaban allí. Por cuanto, si los corintios entendían que Pablo era un auténtico apóstol, pues miren, mis queridos hermanos, ellos deberían escuchar esas palabras de consejo.
Y de igual manera, si hay que reprender en amor, que también aceptaran esa reprensión porque era un apóstol auténtico. Y la autenticidad no tiene que ver nada con que son los primeros, no. Se trata, mis queridos hermanos, de que Pablo tuvo un encuentro con ese Cristo resucitado, ese Cristo que tú y yo nos encontramos en algún momento. Me encanta mucho esto, mis queridos hermanos, porque ciertamente una de las cosas que Pablo buscaba era que cada uno de estos creyentes pudieran aceptar a Pablo dentro de esa comunidad que ciertamente levantó y que otras personas llegaron posterior y que dañaron, ¿verdad? Estas, vamos a decirlo aquí, estas enseñanzas que le hizo saber Pablo a cada uno de ellos. Me encanta mucho esto porque en estos versículos 7 y 8 Pablo les deja saber a ellos que él los tiene en sus oraciones. Y esto es importante porque le está dejando saber que para Pablo es importante la vida de cada uno de ellos y que está orando por ellos para que el Señor los guarde de estas conductas erradas que los llevan a la perdición, que los llevan lejos del evangelio. Y fíjense, Pablo no está buscando, Pablo no está diciendo que está orando con ellos pues para ganar algo de, vamos a decirlo así, de opinión positiva hacia él. No. Pablo lo está haciendo con la intención real de que ellos puedan ver en él que es una persona que les ama. Y por cuanto les ama, y les guía espiritualmente a cada uno de ellos, él está buscando que cada una de estas personas, miren, tengan buenas conductas. Y aunque algunos puedan pensar que él está descalificado, pues él dice, pues no hay problema, como quiera voy a orar por ustedes. Qué interesante que a pesar de que muchos pensaban que él estaba descalificado, que no era un verdadero apóstol o que no tenía la capacidad o el conocimiento para hacer las cosas o para cumplir con esta tarea o para realizar tal o cual cosa, la actitud de Pablo fue orar para cada uno, por cada uno de ellos. Y esto, mis amados hermanos, ciertamente es importante. Y Pablo entonces les dice, miren hermanos, yo me gozo en las debilidades. Y me encanta ese versículo 9, ¿verdad? Dice, por lo cual nos gozamos que seamos débiles y que vosotros estéis fuertes. Fíjense, lo que Pablo está dejándole saber a cada uno de ellos es que esa debilidad o esa fragilidad que él está teniendo, si es que, ¿verdad?, ellos lo ven así, está, mis queridos hermanos, amarrada a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque en medio de nuestras debilidades, Él se hace fuerte por nosotros. Y en medio de nuestras debilidades, Jesús se perfecciona, miren, en medio de nuestra conducta humana. Increíblemente, ¿verdad?, lo que Pablo les está diciendo, miren, vamos a gozarnos en nuestras debilidades. Vamos a gozarnos, mis queridos hermanos, en nuestras fragilidades. Porque a veces tenemos, ¿verdad?, en nuestra mente y tu corazón que tenemos que ser perfectos, que tenemos que hacer las cosas perfectamente. No, mis amados hermanos, somos tan frágiles, miren, como lo fue posiblemente Pablo, tan frágiles como lo somos cada uno de nosotros. Y la realidad es que esto de la fragilidad es importante, porque en medio de nuestra debilidad, Dios se hace fuerte por nosotros. Y eso, mis amados hermanos, lo que quiere decir es que nuestra fragilidad nos mantiene humildes, porque el ser humildes nos hace entender que lo que recibimos es por gracia de Dios y que no es merecido. Y por cuanto es regalo de Dios, gracia de Dios y no es merecido, pues entonces toda la gloria y la honra le pertenecen a Él. Y en medio de esa fragilidad nuestra, Dios se hace fuerte por nosotros. En otras palabras, tenemos necesidad de Dios. Por lo tanto, la humildad nos hace entender que tenemos necesidad de Dios. Mis amados hermanos, Pablo quería hacerle saber a esta comunidad en Corintios que lo que Dios le había dado a él, con sus arrugas y sus verrugas,
Mira, era una autoridad que provenía del cielo, que realmente era un apóstol del Señor. Y yo creo que el ejemplo máximo se da cuando leemos, ¿verdad?, que el Señor me ha dado, ¿verdad?, una autoridad para edificación y no para destrucción. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 3 y 4 de 2 de Corintios. Mis amados, esta expresión de Pablo le está diciendo: la autoridad que tengo, que proviene del Señor, es para edificar y no para destrucción. Wow, mis amados hermanos, ciertamente Pablo está trazando ese modelo del carácter que debe exhibir un líder espiritual. Ese líder espiritual que actúa en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, tiene que entender que esa autoridad que tiene es para edificar y no para destruir. Si la autoridad que tiene la está autorizando para destruir, ojo, porque no está reflejando el carácter que debe reflejar una persona. Mis amados hermanos, que ciertamente está en sintonía con el Señor Jesucristo. Estamos para edificar nuestras comunidades de fe. Y culmina el verso 11 haciendo una despedida, ¿verdad? Y Pablo les dice: hermanos. Así que no los ve como enemigos, les llama como hermanos. Porque ciertamente hay un vínculo que tiene con esta comunidad que trasciende los conflictos y las diferencias. Y si nosotros pudiéramos entender esto, mis amados hermanos, que a pesar de las diferencias de criterios que podemos tener los unos de los otros, entender que esa hermandad nuestra hacia ellos trasciende más allá de los conflictos y las diferencias que podamos tener con cada uno de ellos. Mis amados hermanos, esto nos demuestra que somos personas, hombres y mujeres maduros en el Señor. Hombres y mujeres que realmente aman a nuestro Señor Jesucristo y que amamos a nuestro prójimo. De esta manera fue que Pablo reaccionó ante esta situación dolorosa. Pablo reaccionó edificando a la iglesia. Pablo contestó en amor. Pablo contestó, mis queridos hermanos, de manera que a través de sus palabras esta iglesia pudiera entender que a pesar de los conflictos y diferencias, la hermandad trascenderá por encima de esto. Mis queridos hermanos, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Señor y Dios, que conoces toda nuestra interioridad, acompáñanos con la asistencia de tu Espíritu en el ejercicio de examinarnos. Ayúdanos a descubrir cuáles son los puntos de partida que están trastocados en nuestro entendimiento y espiritualidad para no caer en conductas y juicios errados. Concédenos la humildad para reconocer la autoridad de aquellos que nos guían y aconsejan para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.